Buenas tardes a todos. Gracias al Open, un año más. Gracias Javier y Sonia por organizarlo, como siempre, muy bien, y por invitarme a participar en esta jornada. Gracias a mis compañeros de mesa para empezar y a todos los asistentes. No tenemos cronómetro aquí, perdón, que lo digo. Estaría bien que nos lo pusieran, por favor. Vale, fenomenal. Lo digo porque si no podemos alargarnos un par de horas o tres. A lo que iba, bueno, el cuento de Pedro y el lobo. Yo creo que es sobradamente conocido que viene el lobo. Su moraleja esencial viene a ser algo así como no mientas o no mientas mucho, porque como ganes de reputación de mentiroso, luego nadie te creerá cuando digas la verdad. Y vamos a hablar de eso, vamos a hablar de reputación. Ese intangible, como dicen en el baloncesto, tan esencial y tan difícilmente controlable, pero a la vez que tan importante es para nuestra profesión y en muchos otros ámbitos de la vida. Yo he encontrado en Internet una frase que atribuyen a Benjamin Franklin, que dice algo así como "It takes many good deeds to build a reputation and only one bad one to lose it". Yo no sé a ciencia cierta si esto lo dijo, lo escribió Benjamin Franklin, la verdad, y no quiero que se me atribuya reputación de falso atribuidor de frases, pero yo estoy bastante de acuerdo con esto, la verdad, sobre todo con el segundo inciso. O sea, only one bad one to lose it. Es el miedo en el que nosotros, en nuestra profesión, abogados, árbitros, peritos, tenemos de que pase algo alguna vez que eche por tierra la reputación que hemos podido ganarnos durante años. Para hablar de reputación tenemos un panel aquí hoy muy variado, muy completo y muy bueno, por orden. Tenemos a Alba García, que es licenciada en Publicidad y Relaciones Públicas, máster en Comunicación Corporativa y Publicitaria y titulada en Elaboración de Informes Periciales, directora de Crisis e Issues Legales en Llorente y Cuenca. Irma Rivera, que es abogada y árbitra, socia de Brigado Urrutia Abogados en Colombia. Eduardo Gómez, que es perito, licenciado en Economía, MBA y máster en Auditoría, socio fundador de G-Partners, firma experta en Forensic. Y a Christian Denillet, que es Senior Vice President with responsibility for assessing and underwriting legal risk as part of Burford's investment team, as well as for originating non-US investments. Cristian entiende perfectamente el español, pero va a hablar en inglés porque se le da mejor. Sin más preámbulos, vamos a hablar de reputación. Os voy a preguntar lo mismo a los cuatro por este orden, empezando por ti, Alba, que desde el punto de vista de la comunicación, de las relaciones públicas, ¿qué podemos hacer primero para labrar una buena reputación, luego para no dañarla y luego, si hay que, pues para remediarla? Cuéntanos. Bueno, da para hacer varios días de sesiones en el Open, solamente hablar de las preguntas que formulas, pero bueno, por hacer unas pinceladas con las que se quede este selecto grupo alejado del ámbito de la comunicación y de las relaciones públicas y de la reputación, pero que seguramente todos os habéis visto en casos donde la reputación de vuestros clientes ha sido esencial de gestionar o que era casi tan importante como la propia estrategia legal que se desarrollara. Sí que tenemos un par de pinceladas de las que hablar hoy, ¿no? Por una parte, porque si nos enseña una moraleja, como decías, el cuento del joven Pedro y el lobo, es que la reputación puede ser vital, ¿no? En este caso es vital para las pobres ovejas que pastoreaba, pero es vital para los negocios de las compañías, de nuestros clientes o incluso de personas físicas cuando tienen una marca o tienen una reputación que proteger y salvaguardar. Y eso es lo que hacemos, o sea, somos gestores de reputación y en esa gestión de reputación lo que es clave es tener una coordinación evidentemente súper estrecha con los equipos legales que están gestionando esa estrategia de comunicación y ser capaces de identificar cuáles son los beneficios y los riesgos asociados a cada una de las estrategias, pero que el cliente al final tiene que ponderar hasta qué punto necesita en algunas ocasiones pues priorizar si necesita salvaguardar la reputación y, por tanto, pues dar algún tipo de respuesta o de contestación a ciertas informaciones que se estén publicando, independientemente de que eso sea más o menos beneficioso para la causa o la estrategia legal, ¿no? Entonces, bueno, esa es una de las pinceladas. Es verdad que una de las palancas que tenemos para influir en reputación es comunicación, pero no es la única. O sea, yo siempre digo que hay que incluir la variable de reputación en la toma de decisiones de las compañías. O
O sea, la comunicación es ya la consecuencia natural de esas decisiones que se han tomado. Pero tenemos que ser capaces de incluir la variable de reputación en cada una de las decisiones que se toman, antes, durante y después, en este caso un proceso judicial o un conflicto legal, para ser conscientes por lo menos de los riesgos que estamos asumiendo a la hora de determinar ciertas decisiones. Y luego hay otra variable que, como habéis visto en el vídeo introductorio, que cada vez se está dando con más frecuencia en los clientes a los que asesoramos porque nos piden pues, ver cómo pueden cuantificar el daño reputacional, ¿no? No solamente gestionar su reputación mientras están en procesos críticos de sus negocios, sino también saber cómo pueden demostrar en una reclamación por daño moral generalmente ese impacto reputacional que han sufrido. Y para eso, bueno, pues hay mecanismos. Es verdad que es una cosa que, al ser un activo intangible, como bien has dicho, pues parece que es difícil de meterle mano, pero hay formas que tenemos desde entendiendo bien el concepto. Y para entender bien el concepto tenemos que ir a entender qué es reputación. Reputación es lo que los demás piensan de una compañía, o sea, los demás, quiero decir los stakeholders, es el juicio o la opinión que los stakeholders de la compañía tienen de uno mismo, ¿no? De una empresa, de una persona física. Entonces, para medir reputación, lo que tenemos que hacer es preguntar a esos stakeholders qué piensan de nosotros o qué pensaban antes de que se produjese un incidente y después de que se haya producido ese incidente. O antes de que una contraparte nos haya acusado de algo y después de que esa acusación haya sido pública o conocida por esos stakeholders. O sea, que medir reputación desde esa perspectiva es posible. Basta con preguntar a los stakeholders relevantes de una compañía por cuál era su percepción antes y después. Se puede medir en una escala y eso es fácil. Nosotros tenemos validado estadísticamente desde hace años cómo se construye reputación, cuáles son las dimensiones que influyen en el concepto de reputación, que son imagen, integridad, transparencia, credibilidad y contribución. Y midiendo cada una de esas dimensiones podemos identificar muy claramente cómo ha afectado un ISU determinado a la reputación. Cosa distinta es cuando queremos cuantificar. Medir es fácil, es sencillo, no hay mayor inconveniente desde el punto de vista teórico, desde el punto de vista práctico. Además, la investigación de mercados tiene muchos años de recorrido y de solvencia. La cuantificación es algo pues que al final surge de mezclar disciplinas con orígenes y objetivos muy diferentes, que son pues, el ámbito judicial, el ámbito de la comunicación y de la reputación y el ámbito económico-financiero, ¿no? Entonces, cuando esos tres ámbitos se mezclan, pues hay que diseñar soluciones un poco más creativas y alternativas, sobre todo porque desde el ámbito económico-financiero, como luego nos contará Eduardo, ya existe la cuantificación por lucro cesante o daño emergente. Pero vemos que con eso, para cuantificar el daño reputacional, no es suficiente, porque entendemos que el daño económico va más allá del lucro cesante o el daño emergente. Y ahí lo único que podemos hacer, y no es poco, y además yo creo que hay que hacer un poco de pedagogía en ese sentido, aunque lo que podamos hacer sea poco, es mejor que no hacer nada y dejarlo a un criterio subjetivo o arbitrario de un árbitro o de un juez o de lo que puedan pedir las distintas contrapartes. Aquí los expertos en reputación pueden dar una visión, yo creo que más profesional y más solvente a la hora de cuantificar este daño. Tenemos un elemento muy básico sobre el que poder trabajar, que es el valor publicitario. Generalmente, cuando estamos en asuntos críticos a nivel reputacional, vamos a tener una masa de conversación en redes sociales muy potente, vamos a tener mucha cobertura mediática y eso nos puede servir por lo menos para tener una base. ¿Nos va a permitir cuantificar todo el daño reputacional? No, pero sí gran parte de ella. Y eso pues, lo podemos luego ponderar con distintos elementos, ¿no? O sea, saber cuánto de protagonista ha sido la compañía que nos interesa analizar a lo largo de las distintas noticias, si está en titular, si hay una imagen asociada que haga que ese daño reputacional sea aún más evidente. Bueno, distintos parámetros y luego un coeficiente, además, que es muy relevante de credibilidad, ¿no? Porque hemos dicho que el valor publicitario es una cosa, pero tú no le das la misma credibilidad, ninguno de nosotros le damos la misma credibilidad a un anuncio que la que le damos a una noticia que nos esté contando un reportero que creemos que ha sido motu propio de ese medio, o cuando creemos que encima esa noticia no solamente no es positiva, sino que es negativa, que también está demostrado que tiene mucha más credibilidad para la gente cuando se habla mal de una compañía, ¿no? Y que es la mayoría de casos que todos tenemos entre manos.
Entonces, bueno, pues con ese cóctel de elementos y de variables podemos llegar a una cuantificación del daño reputacional, que si bien no es un método perfecto, nos permite desde luego aportar mucho rigor a la hora de solicitar esa reclamación o demostrar que se ha producido en el proceso. Así que, bueno, siguiendo, y por no rebasar el tiempo, que sé que somos muchos en esta mesa, diría que hay dos maneras de abordar la reputación o que influye la reputación en un caso como un arbitraje o un proceso judicial. Uno es la gestión de la reputación antes, en la preparación, durante, en la gestión y después en la recuperación de esos procesos judiciales, y luego ver cómo somos capaces de demostrar lo que hemos sufrido para intentar, pues, bueno, resarcir económicamente a las partes implicadas. Gracias. Irma, punto de vista de abogados, árbitros, despachos. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por la intervención y por la pregunta. Primero quiero agradecer la invitación y a todo el equipo que ha trabajado tan duro para crear este bello espacio donde discutimos cosas que nos afectan todos los días a todos los que nos dedicamos a prestar servicios y a todos, y agradecer a los que nos acompañan virtualmente. Un tema bien interesante cuando hablábamos del tema que nos tocó o la fábula que nos tocó es que me senté a volver a leer la fábula. Y en mi país a uno le decían sus papás que no te pase lo que le pasó al pastorcillo mentiroso. Y analizando la fábula, lo que le pasó a Pedro desde el punto de vista de reputación, desde mi punto de vista fue lo siguiente. Pedro era un pastor, tenía reputación, era respetado por su comunidad, había confianza y había credibilidad, se dedicaba profesionalmente a pastorear ovejas. Pedro abusó de su reputación, dijo mentiras y al final generó un perjuicio para él y para sus ovejas. A las ovejas las devoró el lobo y él se quedó sin poder trabajar en lo que sabía hacer. Yo creo que esta fábula nos ubica en un tema que se ha vuelto importante, sobre todo hoy más en día, porque nos comunicamos. La conectividad que tenemos es impresionante, un poco lo que tú mencionabas, es muy fácil que circule información y en muchas ocasiones no es cierta. Y yo quisiera recordarles que la reputación es uno de los mayores activos que todos tenemos. Los tenemos como abogados, lo tenemos como organizaciones, como firmas, los tenemos dentro de nuestras comunidades, los tenemos como padres, hermanos o amigos. Pero algo que no debe pasar con la reputación es que lo que yo transmito no sea coherente con lo que yo soy, porque ahí ya se está creando un riesgo. Los seres humanos vivimos permanentemente en riesgos. Lo que nosotros hacemos día a día desde nuestras distintas profesiones es identificar riesgos, minimizarlos y tomar soluciones cuando ese riesgo se convierte en un siniestro. Yo creo que la visión que se tiene hoy en día desde el punto de vista reputacional de parte de los árbitros, los abogados y las firmas tiene varias esferas, pero trayendo un poco el tema que nos ocupa, yo creo que es fundamental que cuando se inicia una relación de tipo profesional con un cliente, van a existir desde mi visión personal 3 momentos fundamentales. El primero es cuando ese cliente se acerca al abogado o el abogado se acerca a ese cliente y toma una decisión razonada de yo soy el tipo de abogado que usted necesita y usted es el tipo de cliente con el que yo quiero trabajar. Por supuesto, todas las personas merecemos una defensa técnica, pero no todos los clientes son para todos los abogados, sino todos los abogados son para todos los clientes. Y en ese primer acercamiento se empieza a hacer una evaluación de riesgos en temas tan sencillos y hoy en día tan comunes como la verificación de conflictos de intereses para saber si se le puede o no se le puede atender o si ese cliente necesita tener algún tipo de información particular de la firma de abogados o del abogado, o si el abogado debe transmitir información a su cliente para que al final ambos puedan tomar decisiones razonadas. Un tema interesante con la reputación es que la reputación se transmite la buena reputación, pero más fácilmente la mala reputación. Y en ese momento es importante que las partes involucradas en ese primer acercamiento tomen esa decisión consciente. ¿Y cómo van a manejar problemas reputacionales o riesgos reputacionales? Y ya tú lo mencionabas, hoy en día tenemos la fortuna de contar con profesionales
que se encargan de asesorar y acompañar a los clientes en las oficinas de abogados, algunos son externos, otros son internos, para poder manejar de manera adecuada la información. Y el segundo momento donde ese análisis reputacional es fundamental es cuando se toma la decisión de tomar el caso o el negocio que se va a trabajar. Y en ese momento es fundamental nuevamente tener un mapeo claro de cuáles son los riesgos a los que nos vemos expuestos, de cómo nos vamos a relacionar hacia afuera y hacia adentro y cómo esa información va a ser transmitida para obtener el mejor resultado posible para la firma, para el cliente y, por supuesto, para todos los que puedan estar involucrados, evitando, por supuesto, generar daños colaterales. Y el tercer momento en donde yo creo que el tema reputacional se vuelve fundamental, y si ustedes me lo preguntan, creo que es importantísimo, es cuando el tema se cierra. Cuando el tema se cierra en forma negativa, pues todos sabemos que tendrá que presentarse en la forma adecuada, siempre diciendo la verdad, punteando cuáles son los riesgos, minimizando para evitar que se produzca un siniestro. Pero creo que es mucho más importante cuando el resultado es totalmente positivo. La soberbia o la presentación inadecuada de un resultado positivo puede abrir caminos en donde se generen conflictos nuevos y aquello que era muy bueno se vuelva totalmente negativo. El trabajo nuevamente con el cliente y con los expertos en comunicaciones es fundamental. Un poco para ir cerrando y respetando los tiempos que hemos acordado, les quiero dejar con algo que me dijo alguna vez un cliente que respeto mucho. Yo valgo lo que vale mi palabra. Y yo creo que esa afirmación hoy en día es muy importante, sobre todo cuando estamos hablando de reputación, cuando estamos hablando de los riesgos a los que nos enfrentamos cuando la reputación se arruina, porque reconstruir una reputación que se ha creado a lo largo de los años es muy difícil y generalmente no se logra de manera concreta. Creo además que es fundamental ser coherente entre lo que se dice, se hace y se presenta. Los medios que utilizamos hoy en día para comunicarnos son fundamentales y en ocasiones, yo diría en muchas ocasiones es necesario contar con la ayuda de expertos, pero tienen que transmitir la realidad. Hay que ser coherentes, hay que transmitir la información que es necesaria de manera oportuna y de manera correcta. Y un día un asesor de comunicaciones, hablando con él de estos temas, me decía, Irma, el problema no son los medios, el problema es ir no preparado y sin entender ese sistema de comunicación. Porque cuando uno llega no preparado a ese mundo que es particular, seguramente los resultados no van a ser positivos. Alguien también me dijo que la mejor improvisación es la preparación. Y para cerrar les quiero decir, dentro de la fábula de Pedro del Lobo o la del pastorcillo mentiroso, yo creo que a ninguno de nosotros nos gustaría ser Pedro, no nos gustaría ser, por supuesto, las ovejas que fueron devoradas por el lobo. Y finalmente lo que estamos buscando es que esa comunidad a la que pertenecemos con diferentes roles tenga una percepción clara y cierta de lo que somos. Y por supuesto que la reputación sea positiva, porque esa reputación, como les comentaba al principio de mi intervención, se va a transmitir a esas personas con las que nos relacionamos y en especial a nuestros clientes. Muchas gracias. Gracias. Eduardo, como perito experto económico-financiero, ¿cómo medís el impacto en números de la reputación, de una mala o una buena reputación? Gracias, Eduardo. Bueno, lo primero, unas felicitaciones a Javier, a Sonia, a Pello, que una vez más, un año más, se han superado. Y bueno, pues efectivamente, la fábula que nos trae aquí de Pedro y el Lobo, pues yo creo que transmite perfectamente de lo que hemos venido a hablar, que es de reputación, ¿no? Coincido plenamente con el análisis que han hecho las compañeras, especialmente Irma, de la fábula y de las consecuencias de los actos de Pedro para su reputación, y es que la reputación no es más que un activo intangible, ¿vale?, que tiene que ver con la perspectiva y la imagen que tienen los demás sobre nosotros. Antes de entrar en temas más económicos y más de cuantificación, yo creo que hay que darle una perspectiva también
más desde el punto de vista de la ética y la moral, ¿no? Porque yo creo que la reputación que podamos construir sobre nosotros y de nuestras empresas tiene que pivotar sobre unos principios éticos y morales que coincidan con lo que queremos hacer y con lo que queremos transmitir todos los días, ¿no? Entonces, ese tiene que ser el principio de todo. Empieza en nosotros mismos, la reputación, en nuestra vida personal, se va a transmitir a nuestra vida profesional y, por supuesto, a las empresas en las que trabajamos, todo va a afectar a la reputación, ¿no? Y, bueno, y en especial en el sector en el que estamos todos, pues que se basa en relaciones de integridad y de confianza, la reputación cobra, si cabe, más valor. Y como activo que es, pues evidentemente puede ser un generador de ingresos y de rentabilidad. Lo podemos ver así, pero bueno, yo como decía, hay que darle siempre la perspectiva ética y moral. Y va a ser un generador de ingresos porque una mayor reputación pues nos puede generar, va a generarnos un aumento de confianza respecto de nuestros competidores, una mejor visión que pueden tener los clientes respecto de nuestros competidores, nos puede dar acceso a mejores y más clientes, eso va a repercutir en los ingresos que podamos generar, nos puede dar acceso también a mejores socios comerciales, nos puede dar acceso a atraer mayor talento, mejores profesionales a nuestras empresas. En definitiva, una reputación sólida, pues seguramente sea el éxito profesional siempre en el largo plazo. Y claro, pues como activo que es, pues evidentemente se puede romper y eso pues nos traerá las consecuentes pérdidas y la consecuente cuantificación. Yo traigo 3 ejemplos que seguro que conocéis todos porque son famosísimos. Y yo creo que identifican quizá las 3 casuísticas que por lo menos yo he identificado como más comunes que pueden afectar a la pérdida de reputación. La primera, pues la violación de esos códigos éticos y morales a los que me refería al principio. Todos recordáis, seguro, conocéis el caso de Enron, ¿vale? Que aunque ocurrió hace ya más de 20 años, yo creo que ejemplifica a la perfección esta casuística, ¿no? Y es que Enron, pues siendo la empresa energética más importante de Estados Unidos, pues llevaba años manipulando sus estados financieros y cuando se descubrió, pues la consecuencia para la empresa fue el colapso, la quiebra. Y no solo de la empresa, sino que se llevó por delante a la auditora que había, de alguna manera, permitido o consentido aquellas manipulaciones contables, que era Arthur Andersen, que todos seguro que también conocéis. Luego hay otra casuística que también es muy relevante y se pone de manifiesto en muchas ocasiones, ¿vale? Que tiene que ver con los fallos en la gestión de la crisis. Cuando sucede un evento, no gestionar esa crisis correctamente y, de alguna manera u otra, pues va a provocar pérdida de reputación y costes empresariales. El caso, seguramente muchos de vosotros también lo recordéis, es un caso que tiene que ver con United Airlines, la aerolínea americana, ¿vale? Y en un momento dado, pues expulsan a un pasajero de la tripulación del avión, expulsan a un pasajero porque había overbooking y, bueno, pues de muy malos modales, ¿no? Lo que pasa que otro pasajero grabó ese incidente, lo subió a las redes y se viralizó por todo el mundo en cuestión de días, afectando gravísimamente a la compañía. ¿Qué pasa? Que pues esta empresa pues no, en ese momento inicial no hizo nada, sino más bien culpó al pasajero de lo que había pasado y las consecuencias pues fueron bastante traumáticas para la aerolínea. Y por último, yo creo que hoy más de relieve que nunca, pues fallos o incumplimientos en la seguridad de los datos, ¿vale?
He traído el caso de Facebook y Cambridge Analytica porque me parece muy relevante el por qué sucedió o por qué se dio este incidente, ¿no? Y es que se descubrió que Cambridge Analytica pues había obtenido datos personales de millones de usuarios de Facebook sin su permiso, evidentemente, y había utilizado esos datos para pues, influir en las elecciones americanas. Bueno, Facebook hizo determinados cambios y tal. Por curiosidad, he preguntado a ChatGPT qué había pasado con la reputación de Facebook y me ha dicho que no la había recuperado. Bueno, no sé si eso será así, pero bueno, es el chascarrillo que me ha parecido que estos días se ha hablado tanto de ChatGPT, pues me ha parecido importante preguntar. Y por último, pues cómo cuantificar, ¿no? Cómo cuantificar todas las consecuencias de estos incidentes. Yo creo que lo que ha expuesto Alba es muy útil, es un método bastante novedoso, pero yo creo que en lo básico pues, podemos encontrar también una solución. Y no es más que el típico o la típica acción de cuantificación de daños a través del daño emergente y el lucro cesante. Todo ello, el daño emergente sobre todo, tiene que estar pues muy bien documentado, como ya sabéis, y eso tiene relación con todas las medidas que tendrán que implementar las empresas una vez que haya ocurrido el incidente para poder relacionar todos esos costes con el incidente. Si no, la reclamación pues va a ser complicada. Y dependiendo del estado o del tiempo que haya transcurrido desde el incidente, pues podremos aplicar un método de cuantificación de lucro cesante que puede ser perfectamente complementario con el método que explicaba Alba. Fenomenal. Eso es todo. Cristian, what about litigation funds? ¿Y qué pasa con los litigation funds? Y perdón una vez más por no hablar en español. Sé que elige Javier la última vez que hablé en escenario, que la siguiente vez iba a hablar en español, pero no creo que me vaya a volver a invitar más ya, llegado a este punto. Pero bueno, hemos oído muchas charlas interesantes los últimos 2 días, pero uno realmente, bueno, está muy relacionado con el debate que tuvimos aquí y fue el debate de Bambi. No me acuerdo del panel, pero había un cervatío enorme ahí detrás. Y especialmente por, bueno, la idea de cómo no hacerle caso a los datos ESG puede afectar a tu negocio. Porque una vez que perdemos la reputación es muy difícil recuperarla y realmente pues estas 2 cosas van de la mano. Así que creo que tengo un enfoque diferente a lo de alguno de mis compañeros, porque al contrario de cómo ellos lo hacen, los financiadores de litigios no estaban aquí hace 10 años, ¿no? Así que para crear una marca profesional también tuvimos que crear una marca del sector y no podíamos hacer una cosa sin la otra. Y como hubo un panel sobre financiación ayer, no tengo intención de hablar de financiación del litigios. Si queréis hablar de ello, podéis venir a verme después del panel, ¿no? Pero, a ver, yo no podría hablar de la marca sin hablar del sector. Nosotros empezamos hace 15 años, empezamos evidentemente en el sótano, probablemente en la casa de Chris, pero bueno, ahora tenemos más 5.000 millones en compromiso. Tenemos bienes inmuebles en Nueva York, en Londres, y hemos conseguido crear una marca sólida, pero una marca como una reputación puede caer rápidamente si no se mantiene adecuadamente, si no la cultivamos y se refina. Y lo que hemos tenido que hacer en los últimos 15 años ha sido, como he dicho, crear la marca de la industria en torno a ello. Y eso quiere decir que, al contrario de lo que pasa con el derecho, con los expertos, con los peritos, hemos tenido que trabajar muy cerca con nuestros competidores y hemos tenido que asegurarnos de que todos, incluso aquellos que no nos gustan tanto, que todos mantienen un cierto nivel de sofisticación y de impacto positivo y de exposición, porque al contrario de lo que ocurre con los árbitros, los abogados o los peritos, son muchos más, pero cuando pensamos en
financiadores de litigios creíbles. El mercado es mucho más pequeño, así que cuando pasa algo malo, eso tiene un impacto en la percepción del sector en su conjunto. Por eso tenemos mucho cuidado a la hora de mantenerla y nos aseguramos de que al menos con los más creíbles que operamos de forma conjunta, y lo hemos hecho de varias formas. Una de las formas principales de conseguir mantener la marca perfecta y la marca nuestra y la marca del sector ha sido, algunos a lo mejor no están de acuerdo conmigo, pero hemos mantenido un cierto nivel de transparencia con respecto a cómo trabajamos, cómo funciona el sector y quiénes somos. Y la siguiente forma que hemos tratado de utilizar para motivar al sector o hacer crecer la marca del sector es crear asociaciones, ¿no? Como Alfa o la Asociación de Fundadores Británicos, que crean cohesión en el mercado. Y para los que no conocéis estas dos asociaciones, la Asociación de Financiadores de Litigios tiene su sede en Reino Unido y proporciona un código de conducta que todos los financiadores tienen que seguir, y sobre distintos temas, ¿no? Y bien, lo que es importante de estas dos organizaciones es que tienes que solicitar la admisión y solamente cuando te admiten puedes decir que formas parte de ello, y la idea es que se mantengan unos ciertos estándares de negocio, ¿no? Y aparte de la marca de financiadores de litigios, y volviendo a nosotros, es muy importante entender que siempre vamos a estar ahí desde el principio hasta el final del caso, y el hecho de que nuestra marca muestre longevidad y muestre que somos el fondo con más capital del mercado es bastante importante. Pero lo que es aún más importante desde el punto del valor de marca es que no solo tenemos el dinero para estas reclamaciones, sino que también tenemos la experiencia para salir ahí y ir a por ese laudo. Y a medida que hemos ido creciendo, nos hemos asegurado de no crecer demasiado rápido para no dañar la marca. Y sabemos que hay que mantener fuerza en todo lo que queremos hacer. Así que, igual que los peritos y muchos otros sectores, también dependemos de las personas a las que contratamos y la imagen que tienen hacia el público, porque muchas veces tienes una marca fuerte y esperas que si te tropiezas puedas ser capaz de recuperarte. Y eso es básicamente todo. He terminado bastante rápido, creo. Sí, gracias. Preguntaros, de hecho, a todos lo mismo. Una cosa que a mí me interesa mucho y que para mí es la pregunta del $1.000.000. Es, ante un evento, una reclamación, un arbitraje que puede impactar en la reputación, ¿cuándo hay que actuar? A mí el corazón me pide desde un primer momento intentar desactivarlo, pero claro, eso puede generar más ruido. La cabeza creo que me pide esperar al final, y luego hay una tercera opción, que es no hacer nunca nada y dejar que la cosa se silencie y se muera sola. Alba, ¿qué aconsejas? Son dos cosas que analizar. No sé si me oye. No. Dos cosas. Hola. Ahora sí. Son dos cosas que analizar distintas. O sea, desde el punto de vista de tener en cuenta la variable de reputación, mi opinión es que hay que tenerlo en cuenta desde el minuto 1. Hay veces que simplificando es cuando más fácil lo vemos. Es decir, a Pedro, ¿cuándo le recomendaríamos pensar en su reputación? ¿Antes de que decida mentir? ¿Cuando está diciendo las primeras mentiras? ¿O ya cuando resulta que nadie le cree ni le hace caso? Pues claramente le tenemos que decir a Pedro que tiene que pensar en su reputación desde el minuto 1. O sea, tiene que ser inherente a nuestra actividad y a nuestros negocios. Cosa distinta es si hablamos de comunicación. Cuando comunicamos, y el caso de Pedro es un caso muy diferente al que solemos tener entre manos, y aquí la simplificación quizá no nos ayuda tanto, pero en comunicación, pues generalmente vamos a tener dos variables que nos pueden ayudar a decidir cuándo comunicar. ¿Qué pasa? Que no solamente hablamos, si queréis luego las comento, pero aquí no solamente hablamos de que estemos pensando en qué comunicar para salvaguardar nuestra reputación, generalmente influyen muchas otras variables y decisiones que están en juego, como la estrategia legal. Y hay veces que para la estrategia legal nosotros nos lo encontramos muy a menudo porque queremos salir a decir cosas que benefician a la reputación de nuestro cliente, pero son contraproducentes para la estrategia legal, porque es demasiado pronto, porque todavía no son balas que se quieran utilizar en el proceso. Entonces, el cliente tiene que ponderar a qué le da más importancia o qué es más vital para él en ese caso. Entonces, dejando fuera, si solamente existe la variable de comunicación, dejando fuera
otros factores que entran en juego en este tipo de casuísticas. Solemos tener de referencia, y solamente un tip muy básico, pero dos cuestiones. ¿Cómo de probable es que ese asunto sea notorio? O sea, ¿cuánta cobertura y cómo de alta va a generar o cuánto de fácil es que los públicos que son de interés para nuestra compañía se enteren de ese asunto? Y por públicos interesantes, pues hablo de instituciones, empleados, proveedores, clientes. Y no solamente pensemos en medios de comunicación, que es también un error o una tendencia bastante frecuente. Pensemos en cómo de probable es que nuestros públicos de interés se enteren de eso. Si es muy probable, pues seguramente tengamos que ir a una comunicación más inmediata, más proactiva. Si es menos probable, seguramente tengamos que adoptar una posición más reactiva. Y por otro lado, cómo de solventes son nuestros argumentos, ¿no? La solidez argumental no siempre está de nuestro lado o no todo lo que nos gustaría para poder refutar ciertas cuestiones que se puedan estar poniendo encima de la mesa. Y aquí lo mismo, pues habrá que modular ese grado de proactividad o de reactividad en función de en qué estadio estemos y combinándolo con la notoriedad. A mayor solidez argumental, pues en mejor posición estaremos para ser proactivos, y si la solidez argumental no está de nuestro lado, pues nos tocará quizás o seguramente ser un pelín más reactivos. Ahora que esto que dices me recuerda que hace nada, poco menos de un mes me comentaron en el despacho algo que me dijeron es: no hay argumento legal que soporte una filtración indeseada. Y, bueno, no sé si estoy 100% de acuerdo, pero vamos, por ahí va la cosa. Irma, precisamente, cuéntanos. Muchas gracias por la pregunta. Yo creo que mi respuesta no sería un consejo, porque yo creo que ese análisis tiene que hacerse caso por caso, y si desde el inicio de la asesoría se ha hecho un mapeo de riesgos, esos riesgos se pueden minimizar para que la información que se transmita, por supuesto, sea la correcta y la verdadera. Yo creo que, como les comentaba, hay unos expertos en comunicaciones que ayudan a que la comunicación fluya de manera adecuada. Lo que en ocasiones sucede es que, más allá de lo que pueda ser una filtración, es que, digamos, el siniestro, por llamarlo de alguna manera, viene de afuera hacia adentro. Es decir, de aquello que el cliente o las personas involucradas no pueden controlar. Y eso se desprende un poco de toda la cantidad de información que fluye a través de diferentes canales de comunicación. Mucha, desafortunadamente, no es cierta y no hay forma de controlarla, pero yo creo que la mejor es identificar cuáles pueden ser esos puntos de riesgo y estar preparados, estar listos para actuar. Y lo no deseable es que los abogados, el cliente y esos expertos se conviertan en bomberos. ¿Y a qué me refiero? A no estar preparados y simplemente dedicarse a apagar incendios, porque una vez el incendio se ha dado, pues el daño ya está ocasionado. Al final no es una situación fácil, pero es una situación que hace parte de la labor que tenemos todos los asesores y que se acompasa con el cliente, su equipo jurídico interno, su equipo jurídico externo y su equipo de comunicaciones. Y al final la forma en que se presenta y se trabaje de manera verdadera y adecuada la información puede hacer que el daño no exista, o si se intenta generar ese daño no alcance el objetivo que se busca. Al final la medición de qué tanto daño sufrió o no sufrió el caso, el cliente o los abogados se va a ver reflejada en, para mí, el mejor termómetro, y es qué pasa con la credibilidad y la confianza que tienen en cualquiera de estos tres actores. ¿Qué piensas tú, Eduardo? Bueno, pues yo creo que lo que no es una opción es no hacer nada. No hacer nada no puede ser nunca una opción. Y ante un evento o un incidente de crisis que pueda afectar a la reputación y la credibilidad de la empresa y por ende pueda provocar una serie de daños económicos, hay que estar prevenido. Yo creo que hay que partir de la prevención e incluir en los protocolos de gestión de crisis un apartadito que sea cómo vamos a cuantificar, cómo vamos a recolectar todos los daños que estamos sufriendo, ¿no? Ya sea para reclamar a un tercero que nos ha provocado el incidente, ya sea para reclamar
si se puede, a la compañía de seguros o para lo que sea. Yo creo que hay que tener un protocolo que nos permita recolectar, recopilar todos los daños y vincularlos a ese incidente, de cara a que dentro de X años, cuando sea la reclamación, podamos estar seguros de que lo que estamos reclamando se reclama porque lo produjo aquel incidente. Yo creo que esa es la clave. Cristian. Well, I think it depends. Bueno, creo que depende. A ver, es muy difícil decir si no deberías hacer nada o hacer algo, porque depende de dónde venga la amenaza, qué ha provocado la crisis, algo que ha hecho tu empresa o algo externo que te está pasando a ti. Porque cada situación va a requerir un nivel distinto de respuesta. Si es algo que está viniendo a por ti, ¿cuál es su credibilidad? Porque si no son nadie o si una empresa real, responde a la amenaza puede llevar a darle una policía que no necesitaba al principio. Así que realmente creo que depende de la situación. Se define muy bien cuando habla de riesgo reputacional y yo creo que es la base en la que nos tenemos que quedar cuando asesoremos a nuestros clientes, ¿no? El riesgo se puede aceptar y está bien aceptarlo. Hay veces que llegamos a esa conclusión, oye, pues asumo que este riesgo reputacional lo tengo ahí, decido no hacer nada, pero siendo consciente de los riesgos que estoy asumiendo en el ámbito reputacional, lo puedo transferir. En reputación no suele funcionar bien esto de transferir el riesgo, lo puedo evitar y es en el escenario en el que idealmente nos gusta trabajar a los profesionales de gestión de reputación, o lo podemos mitigar cuando se produce. Pero para todo ello te tienes que preparar. Cuando mencionaba Irma el símil con un incendio, o sea, hacer de un incendio fuegos artificiales lo consigues en poquitos casos. Yo diría que en ninguno. En mi trayectoria profesional, 1 o 2 casos de decir, bueno, esta crisis se ha convertido en una oportunidad, esto que se dice tanto, ¿no? Una crisis, si es gorda, es crítica para el negocio y puedes conseguir mitigarla de cierta manera. Convertirla en una oportunidad, ya os digo que muy contadas ocasiones. Entonces, trabajemos si puede ser en la evitación y si no, preparémonos bien para esa mitigación porque el riesgo, si hay una probabilidad alta de que ocurra, puede impactar muy gravemente en las compañías. Muy bien. Pues si os parece, bueno, lo que comentaba, un panel muy completo porque hemos visto los puntos de vista de, yo creo, todos los grandes operadores en el arbitraje, abogados, árbitros, comunicación, peritos y fondos de financiación. Y ha sido muy interesante. Muchas gracias. Muchas gracias a todos vosotros. Hasta la próxima.